Dios les bendiga a todos. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Doy la bienvenida a todos los amigos, siéntanse bienvenidos. Tengo muchos amigos por ahí conocidos que estaban asistiendo a culto y de verdad qué bendición que usted esté en ese lugar. Para aprender de la palabra de Dios, es aquí donde el Señor nos habla, nos persuade de su hermosa palabra. Saludando también a los hermanos, a la iglesia en general, al comité, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Miro, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano Javier, el Señor les bendiga. Vamos a leer, hermano, abramos las Sagradas Escrituras y nos vamos al libro de Daniel, el capítulo número 6, el verso 6. Los de atrás me escuchan bien, ¿cierto? Gloria a Dios. Eso es lo importante. Daniel capítulo 6, versículo número 20. Dice así la palabra de Dios. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Repita conmigo, por favor. ¿Te ha librado de los leones? Póngase cómodo, por favor. Quisiera predicar bajo el título Más cerca de Dios. Más cerca de Dios. El invitado a este mensaje es un hombre llamado Daniel, un hombre que desde su juventud se dedicó a servirle a su Dios a pesar de los impedimentos, a pesar de las limitaciones trazadas por sus gobernantes. Daniel se dedicó precisamente a estar más cerca de Dios, aún en un pueblo que no era, donde no eran sus parientes, en un pueblo extraño. Amén. En su juventud fue un joven determinado. Básicamente lo podemos describir como uno de esos hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Se trata de un joven responsable de principios forjados en Dios. Su responsabilidad o en su trabajo, en sus actividades laborables, todo eso que él tenía y el no negarse a seguir negarse a seguir la corriente del mundo babilónico donde se encontraba, lo llevó a ocupar lugares grandes, puestos importantes. Pues Daniel había llegado a Babilonia como esclavo porque Babilonia había invadido a Jerusalén. Y de allí habían muchos problemas, habían muertes por todas partes. Pero Daniel fue llevado a Babilonia como esclavo y llegó en esa condición, pero como él perseveraba en las cosas de Dios, como él buscaba la intimidad con Dios, lo llevó a ser el jefe de los gobernantes por 3 reinados. En el reinado de Babilonia, él fue el jefe de los gobernantes durante el reinado de Nabucodonosor, durante el reinado del hijo de Nabucodonosor, es decir, Belsasar. Luego Babilonia fue invadida por Persia y allí se encontraba Daniel y siguió en su cargo como jefe de los gobernantes bajo el mandato del rey Darío, el rey de Persia, el nuevo imperio que estaba surgiendo. Daniel seguía básicamente en la cúspide, pero muchas veces el éxito nos trae problemas. Muchas veces cuando las cosas nos va bien, en realidad nos trae ciertas complicaciones. Pero sus demás compañeros que estaban bajo su mando empezaron a sentir quizás hacia Daniel como esa envidia. Empezaron a sentir celos. Entonces ellos dijeron: vamos a decirle al rey Darío que durante 30 días haga un mandato que nadie adore a otro Dios sino el Dios de él.
y que no adoren a otro Dios, sino que sencillamente se sometan al rey. El rey Darío les da la aprobación, pero ahorita pasa que el rey Darío no se percataba de que tenían una trampa puesta a Daniel. Daniel tampoco no tenía idea de la trampa que estaban tendiéndole el enemigo. Nosotros estamos aquí, pero a veces no tenemos idea de que el enemigo nos puede estar tendiendo quizás trampas, pero nosotros solo debemos de hacer una cosa, y es velar. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y los exaltará cuando fuere tiempo. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Alguien diga gloria a Dios. Pero Daniel se mantenía en la línea. Daniel continuaba buscando el rostro de Dios, y en una ocasión él cayó en la trampa. Tendieron los 30 días y Daniel no iba a parar de adorar a Dios, sino todo lo contrario. Daniel continuó adorando a Dios, aún en contra de la ley del rey, cuya ley fue aprobada por él. Pero Daniel dijo: no importa, yo continúo adorando a mi Dios. Un solo 30 días, cualquiera pensaría, pues no adoro a Dios en 30 días y me evito problemas. En realidad, el problema es que usted pare de adorar. Usted lo que debe de hacer es seguir adorando a Dios. Entonces Daniel fue echado en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque Daniel estaba en una sociedad corrompida, igual que la sociedad donde nosotros estamos. El estudio o los estudios de la sociología de hoy en día revelan resultados atroces. Vivimos en una sociedad, hermanos, que hasta el saludo se ha convertido en un insulto. Hola, fulano XX. ¿Usted no ha escuchado por ahí cuando te dicen o cuando se dicen uno al otro, hola don XX o re XX? Palabras que no valen la pena ser mencionadas en este lugar. La tecnología son herramientas que nos facilitan muchas cosas, pero ahora se está convirtiendo en un mecanismo de distracción, o incluso el medio por donde el pecado se ha extendido. Hoy le prestamos más atención a las redes sociales que ni siquiera a la palabra de Dios. Parece ser que las redes sociales han alterado el orden de nuestras prioridades. No estoy diciendo que las redes sociales son malas, sino al uso que le hemos dado. Pues ya las redes sociales no son una herramienta usada para facilitar la comunicación, o como un intermedio para yo interactuar con mis familiares, amigos, hermanos, sino todo lo contrario. Es decir, el propósito con el que fueron creadas se ha dejado de lado. Ahora parece ser que es un medio por el cual queremos perseguir el popularismo. Es un canal para yo criticar a las demás personas, destruyendo su reputación. Ahora las redes sociales se están usando como plataforma de exhibición, donde tú subes y te tienen que dar like. Incluso algunos se ponen mal cuando no ven la cantidad de like o me gusta quizás en la foto, y eso los hace a veces sentir mal. Pero qué bueno, hermanos, que nuestro estado de ánimo no depende de esas cosas. Qué bueno que esta iglesia tiene otras prioridades. Qué bueno que esta iglesia tiene otras preocupaciones. Qué hermoso es eso. Sin embargo, vale la pena mencionar que debemos de cuidarnos. Las leyes civiles apuntan cada día más a la aprobación de lo que está mal, de lo que está incorrecto. Por ejemplo, la aprobación del aborto ahora es legal, o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los gimnasios se han convertido en templos donde las personas adoran su propio cuerpo. Quiero satanizar el ir a los gimnasios o el cuidar de mis, sino aclarar que nosotros perseguimos el no buscar la vanagloria de nuestro cuerpo. Nosotros perseguimos el estar más cerca de Dios. La educación
ya se ha convertido en un pretexto para negar la existencia de Dios y dejar cabida a teorías absurdas acerca del origen de la vida e ignorando que la verdadera vida está en Jesucristo. Qué bueno que nosotros sabemos y hemos encontrado que la verdadera vida, el verdadero gozo está en Jesucristo. No están en las redes sociales, no están en el gimnasio, no están quizás en los aplausos, no están en los likes, están en Jesucristo. Alguien diga: bendito el nombre del Señor Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Parece ser que estamos en un mar donde notoriamente son aguas peligrosas, en un mar que es muy peligroso, que acecha contra nuestra salvación. Estamos rodeados de aguas que tal vez nos pueden afectar, pero nosotros, iglesia, no nos hundimos, pero nosotros estamos parados sobre una roca gigante, sobre una isla llamada Jesucristo. Pedro lo entendió. Es por eso que Pedro pudo hacer muchas cosas en el nombre de Jesús. Es por eso que Pedro buscaba el rostro de Dios. Es por eso que Pedro, cuando vio a aquel cojo en la puerta del templo, le pudo extender la mano y le pudo decir: levántate, porque Pedro estaba confiado que sobre la medicina había un poder sobrenatural, que sobre la educación había un poder más entendido, y es el poder de Dios, donde las cosas que son naturales se convierten en milagros, en las cosas imposibles se trata o se convierten en cosas inexplicables. Si es natural que se enfermen las personas, pero en el mundo espiritual en que nosotros estamos, también es normal que se sanen en el nombre de Jesús. No sé si alguien lo está creyendo, pero nosotros tenemos un poder dentro, un poder sobrenatural que invade nuestras vidas, que cambia nuestras ideologías, que nos hace vivir gozosos. Rasila vaya, sili talan vaya. Oh glory, sili vaya sala. Oh sili vita sala vita la vaya glory sili vita la vaya soli viti sala lita la vaya glory sili vaya. Oh la si sala lita la vaya glory fili sili vaya sili la. Rey, rey, rey. Mi Dios me ha librado. Él cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Estamos en una sociedad corrupta. Mi pregunta para esta noche es: ¿te ha librado tu Dios de las cosas de este mundo? ¿Te ha librado Dios del foso de los leones? ¿Te ha podido librar Jesucristo? Jesucristo ha roto cadenas de pecado. Jesucristo ha sanado enfermedades. Jesucristo ha construido familias. Jesucristo ha levantado ruinas. Jesucristo ha hecho cosas hermosas en usted. Jesucristo te ha salvado. Jesucristo te ha perdonado. Jesucristo te ha sanado. Oh, sí, libita la valla. Rey, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, Rey. Fui engañado tal vez por los demás, por la sociedad, Rey, pero fui hallado inocente y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada malo. Tal vez delante de usted le pongan el dedo encima. Tal vez a su propia vida lo critiquen. Usted está buscando de Jesús. Ay, ¿para qué vas para la iglesia? Deja que te pongan el dedo encima delante de Él. Qué bueno que digas como Daniel: no he hecho nada malo, sencillamente busco el rostro de Dios. Te están poniendo el dedo encima. La pregunta de Dios es que lance la primera piedra el que no ha cometido errores. Qué bueno que te pongan el dedo encima, pero tú sencillamente sabes que hay un maestro que ni siquiera Él te condena. Gloria a Dios. Sabe que nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Tampoco le prestamos atención a las locuras de esa sociedad. Que nosotros tampoco damos nuestro corazón al pecado.
Aunque a nosotros nos prohíban adorar, queremos estar más cerca de Dios. Aunque nosotros nos prohíban adorar a Dios para poder ser aceptados en los grupos sociales, hermanos, nosotros preferimos venir al culto. Nosotros preferimos ayunar. Nosotros preferimos venir a la escuela dominical. A Daniel le dijeron: si tú adoras a tu Dios en estos días, vas a perder el carguito que tienes de gobernante. Ya no serás aceptado por el rey. No serás más del grupito popular de la realeza de allá, de la cúspide, de los que toman decisiones sobre el imperio. No. Ya no serás aceptado ni siquiera por las familias más pobres de Babilonia, sino que irás directamente al foso de los leones. Y él dijo: no me importa. Y se fue para su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén, dirigió su mirada hacia el lugar santísimo y adoró a Dios. Él estaba donde no era aceptado. Él estaba donde todo estaba mal. Él estaba donde la sociedad o las cosas estaban en contra de la palabra de Dios, pero desde allí tenía conexión directa con el Señor. Usted está sentado en esa silla. Usted sale a caminar quizás por este barrio, por todo Tibú. Quizás usted puede salir por donde dicen: ahí va el evangélico. Pero le digo algo: desde aquí, desde este terreno, usted puede adorar a Dios. ¿Sabe que el año pasado Leonardo Jácome era uno de los que estaban participando para ver si eran alcaldes? Era uno de los que competía con los demás. Era uno de los que estaba ahí para escoger uno en la votación. Y Leonardo Jácome, en todas las encuestas que se hacían antes de votar para la elección del alcalde, él las ganaba toditas. Los universitarios que estaban a punto de graduarse empezaron a apoyar a Leonardo Jácome, porque él les decía: si yo gano, ustedes quedan con trabajo. No tengo experiencia laboral, no importa, usted queda con trabajo, apóyeme. Y todos detrás de Leonardo Jácome. Un amigo, mi compañero de cuarto, me decía: apóyelo, hay que estar en la rosca. Pero es que yo no busco rosca, yo quiero estar más cerca de Dios. No me comprendían, hasta que una noche se llegó el día de las votaciones. Y llegando a esa oficina de ese señor, las personas, los chicos que quizás tenían una oportunidad laboral o que tal vez tenían un puesto básicamente que asegurado, agarraban las sillas y las estrellaban, gritaban desesperados porque había perdido Leonardo Jácome. A nosotros el hombre, a nosotros este mundo nos puede ofrecer carguitos, nos puede ofrecer oportunidades, pero esas oportunidades no son seguras. Las oportunidades que de verdad sí son seguras son las que están en Dios. A Daniel tenía el cargo de gobernante. Él dijo: oye, te vas a morir, vas a perder toda tu fama, tú vas a perder todo, quizás todo lo que tus elogios, lo que te dicen a ti, porque la Biblia dicta o redacta o narra la Biblia que Daniel tenía un espíritu superior a los demás gobernantes. Es decir, era el más inteligente, era el que más sabio tomaba, era el que más tomaba decisiones sabias, era como el representante allí, era el que todo el mundo admiraba. Pero a Daniel no le importó ese cargo. A nadie de aquí nosotros nos interesan las cosas de este mundo si nos esforzamos por alcanzar cosas grandes. De hecho, Daniel estaba ocupando un cargo alto. Dios te puede poner a ti en cosas grandes, pero déjame recordarte esta noche que aunque llegues allá, tú puedes pasar de la cúspide al foso de los leones. La diferencia es que a nosotros no nos devoran los leones. La diferencia es que Jesús lo tenemos en la cúspide y también lo tenemos en el foso. Oh, aleluya, aleluya. Alguien puede darle un gloria a Dios, alguien puede darle un aplauso esta noche. Por esta razón, él fue metido en el foso donde no hay comodidad, donde no hay aire acondicionado, donde no hay internet, donde no hay entretenimiento.
Él fue metido en un foso donde solamente hay peligro, donde solamente hay leones que lo rodean. Pero Daniel no tuvo miedo. Daniel no vio el tamaño de los colmillos del león. Daniel tampoco vio el tamaño del león. Daniel vio que Dios estaba con él. Daniel sencillamente vio que el Espíritu Santo se movía en ese lugar. Parece ser que Daniel le temía más a no buscar el rostro de Dios que ni incluso al foso de los leones. Es aquí donde podemos ver el verdadero problema quizás de las personas, porque el problema no son las fieras que nos asustan en el foso. El problema no es el desempleo. El problema no son las bajas ventas del negocio. El problema no es una familia conflictiva. El problema no son las bajas notas del colegio. El problema no es la falta de tiempo. El verdadero problema es no buscar más de Dios. Si buscamos más de Dios, entonces el desempleo se resuelve, las ventas suben, en la familia hay armonía, tendrás el respaldo de Dios en tus proyectos académicos. Si buscas más de Dios, el tiempo será mejor aprovechado. La Biblia dice: acercaos a Dios y se acercará a vosotros. ¿Quién quiere aquí tener cerquita al Dios de la gloria? Si buscas a Dios, entonces verás a un Dios cuidándote de las fieras que te pueden asustar para que no te hagan daño. En el foso probablemente habían huesos de personas que habían sido devoradas antes de que Daniel ingresara. Daniel pudo haber visto en ese montón de huesos una cueva fría, temerosa, quizá lo espantoso del lugar. Pero Daniel vio todo esto, pero entonces él abrió sus ojos espirituales y Daniel pudo observar que Dios había puesto la mano en la boca del león. Dios puede poner en la boca del león el puño. Yo puedo ver el puño de Dios en la boca del peligro. La Biblia dice que Él nos libró, que Él nos libra y que también nos librará. Hay que estar acercándose a Dios. Querido amigo, usted vino a este lugar porque Dios tiene un propósito para usted. Es porque Dios lo quiere salvar. Y quizás haya gente que nos critique. Quizás haya gente que critique este pasaje. ¿Cómo pues el justo Daniel estar metido en el foso de los leones y los demás estando afuera, ellos afuera celebrando? ¿Cómo es posible esto? Pero le digo algo, deje que ellos celebren afuera. Daniel estaba teniendo experiencias con Dios ahí, no en otro lugar. Ahí en el foso estaba teniendo experiencias con Dios. Sabe que hay gente que le gusta estar cómoda en su zona de confort. Y esto, hermanos, trae un peligro, porque entonces no vamos a ver las cosas espirituales. Todo será normal, nada será pecado. Pero si nosotros nos mantenemos, vamos a poder ver la respuesta de Dios quizás al amanecer. Cuando estamos cómodos, hermanos, porque debemos de huir del verdadero foso peligroso, del foso de la comodidad. Cuando nosotros estamos cómodos, es donde no buscamos de Dios. Cuando Dios nos incomoda, entonces empezamos a buscarlo, empezamos a clamarle. Y es por eso que es bueno que nosotros estemos a veces en el proceso o a veces en algún problema, porque es donde ejercitamos esa búsqueda de Dios, es donde intentamos estar más cerca de Dios. Debemos de empezar, hermanos, a salirnos del entorno cómodo donde nosotros estemos, donde nada es pecado, para meternos en el foso donde nosotros podemos ver que la palabra de Dios confronta el corazón. También debemos de empezar a aceptar los procesos. Debemos de empezar, hermanos, de verdad a acercarnos al Señor Jesucristo. Sabe que el que está cerquita de cosas sencillas, el que está rodeado de conejitos, va a experimentar cosas pequeñas. Pero el que ha sido metido en el foso de los leones ha experimentado cosas grandes.
El que está rodeado de conejitos dirá: mi Dios es tierno. Pero el que está metido en un problema fuerte, él va a decir: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Es aquí, hermanos, donde vamos a empezar a conocer a Dios. Una cosa, hermanos, es decir que Dios me provee porque escuchamos el testimonio de alguien más. Pero otra cosa es decir que Dios me provee cuando me saca de apuros. Una cosa es decir que Dios es mi sanador porque tengo la fe, porque creo en Él. Y otra cosa es decir que Dios es mi sanador cuando he experimentado que Dios me ha sanado. Quiero empezar a culminar este mensaje. Algunos se preguntarán: ¿por qué es necesario el foso para estar más cerca de Dios? La respuesta es: para la gloria de Dios. Le preguntaron al maestro, los discípulos, en una ocasión: Rabí, ¿quién pecó este? ¿Quién pecó este o sus padres? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Es decir, el estar en el foso, hermano, es para que las obras de Dios se efectúen en usted. Entonces ese hombre fue sanado y enseguida los entrevistadores llegan y dicen: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve, lávate en el Siloé. Y me lavé y puedo ver, recibí la vista. Él decía en respuestas a las preguntas que le hacían los demás, él solo podía decir: Jesús me sanó. Jesús me sanó. Ese hombre llamado el Señor Jesucristo, Él me pudo sanar. Es decir, yo había escuchado quizás algo del Maestro, pero hoy lo experimenté en mi vida y hoy puedo ver. Sabe que las experiencias con Jesús también son para confiar aún más en Él de lo que lo hemos hecho antes. Las experiencias con Jesús fue algo para nosotros incrementar nuestra fe. Quizás a Daniel en ese momento pudo haber actuado de otra manera, pero Daniel pudo actuar confiando en Dios porque Daniel ya había sido experimentado en otros fosos de crueldad. Pues sencillamente donde él venía de Jerusalén, cuando Babilonia lo invadió, que lo trajeron como esclavos, allá él vivió cosas muy fuertes, a tal punto que el profeta Jeremías escribió un libro llamado Lamentaciones para escribir las atrocidades. Básicamente Daniel había salido de Guatemala, como dicen por ahí, para meterse en Guatapeor. Daniel ya había tenido experiencias con el Señor Jesucristo. Es por eso que Daniel ya había aprendido a buscar más de Dios. Daniel ya había aprendido a estar más cerca de Dios. Y cuando le dijeron que iba para el foso, sencillamente él caminaba lleno de convicciones. Se me libró cuando yo estaba en Jerusalén de la muerte, y cuando se me libró quizás de los gobernantes cuando llegué a Babilonia, entonces también me librará de este que viene. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Yo quisiera invitar a alguien, a un amigo, a algún hermano que quiera estar cerca más de Dios. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Del profeta, del apóstol amado, se dice que él se recostaba en el pecho del Señor. Juan se recostaba en el pecho de Jesús. Y también Juan se le permitió ver las cosas grandes que escribió en Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque el que está cerca del Maestro, el que goza, el que está más cerca de Dios, goza de una mayor intimidad con Él. Se le entregan mensajes poderosos, como Juan en Patmos, cuando le dijeron: escribe esto a las iglesias. ¿Pero por qué Juan? Porque Juan se la pasaba en el pecho del Señor, porque Juan estaba cerquita de Jesucristo. ¿Sabe? Daniel tampoco se escapa de la lista. Daniel, el Señor lo tomó después de ese suceso y le empezó a revelarle grandes cosas que iban a suceder, aparentemente 70 semanas. Y Dios le dijo a Daniel: oiga, Daniel, en la última semana
Va a haber un grupo de personas que va a ser como tú, que va a anhelar buscar mi rostro. Un grupo de personas que voy a llamar mi iglesia. Daniel supo eso, ese mensaje tan precioso aún antes de que Jesús viniera, porque Daniel gozaba de una intimidad con el maestro. Alguien puede venir acá y decirle: Señor, yo quiero que usted me dé mensajes. Señor, yo quiero que usted obre en mi vida. Señor, yo quiero estar más cerca de usted. Señor, yo quiero ser un Daniel que no ve las cosas, ve el fracaso de los demás, sino que yo pueda verlo usted. Sal y vaya, sala, vaya. Alguien que quiera estar más cerca de Dios. Alguien que no se conforme con solamente estar en la plataforma de allá de los patios del tabernáculo de afuera, donde los sacerdotes hacían